Buenos días chicos, el tema de hoy es Rebeliones Indígenas parte 2, la rebelión de Túpac Amaru II. Bueno, ya hemos visto la clase pasada, la sesión pasada, sobre las rebeliones indígenas, ¿no? Que las principales causas fue por la elevación de impuestos durante las reformas borbónicas que se dieron a los indígenas, ya el abuso de la explotación de los indígenas en la mitad minera, y también la creación de nuevos impuestos para los indígenas, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver la rebelión de Túpac Amaru II, ¿no? Vimos anteriormente la de Juan Santos Atahualpa y ahora toca ver la de Túpac Amaru II. Bueno, antes que nada hay que reconocer el propósito de la sesión, que es reconocer las causas de la desigualdad social durante el virreinato peruano. Bueno, hay que saber quién fue Túpac Amaru II. Su nombre original era José Gabriel Condorcanqui, ¿ya? Que era un curaca de Surimaná, Tungazuca y Pampamarca. Era bisnieto de Juana Pilco Huaco, la hija del último soberano inca, Túpac Amaru I, ejecutado por los españoles en 1572. A ver, te explico. José Gabriel Condorcanqui resulta ser el tataranieto, ya, ¿sí?, de Felipe Túpac Amaru I. ¿Y quién era Felipe Túpac Amaru I? Felipe Túpac Amaru I fue el último inca de Vilcabamba, ¿sí?, el último inca que se resistió en obedecer a los españoles. Bueno, con ese precedente vamos a avanzar. Túpac Amaru II fue un curaca propietario de un negocio arriero, o sea, de transporte de mercaderías. Se vio perjudicado económicamente por la imposición de aduanas. Esos fueron nuevos impuestos. Impuesto de alcabala, creación de aduanas en la ruta comercial que cubría Cusco y Alto Perú, lo que ahora llamamos Bolivia, ¿sí? De Cusco a Bolivia había nuevas aduanas. Bueno, al inicio buscó beneficios fiscales, es decir, que no pagar impuestos, ¿ya? Pero luego promovió la lucha directa contra los corregidores, aduanas, repartimientos y la mita, buscando un cambio en la estructura económica y social para sus demás, para todo su pueblo, ¿no? Inicialmente Túpac Amaru II estuvo en busca de su propio beneficio, ¿sí? Él estaba siendo perjudicado por los nuevos impuestos porque él tenía un negocio, ¿sí?, arriero, transportaba mercadería. Pero luego que se fueron sumando distintos personajes a la lucha, ¿no?, él va a cambiar su mentalidad, ¿no? No solamente va a luchar por él, sino por los demás que también estaban siendo maltratados, estaban siendo explotados por los españoles, ¿sí? Bueno, la rebelión de Túpac Amaru II, bueno, se dice que hay dos etapas, ¿sí? Algunos lo clasifican en tres, pero nosotros lo vamos a ver en dos etapas, ¿sí? Una es la fase quechua y la otra es fase aymara. En la fase aymara ya no va a estar Túpac Amaru II, ¿ya? Pero en la fase quechua sí, ¿sí? Bueno, la rebelión se inicia con la ejecución del corregidor del Cusco, Antonio de Arriaga, ¿sí? Aquí lo van a ejecutar. Los rebeldes triunfan en la batalla de Sangarará, pero no atacaron Cusco, ¿sí? Micaela Bastidas, la esposa de Túpac Amaru II, le va a insistir que él ataque Cusco, ¿sí?, a los españoles que están en el Cusco. Pero él, por alguna extraña razón, no va a hacerle caso, ¿ya? Y bueno, no atacaron Cusco. Luego de ello, la curaca de Acos, Tomasa Tito Condemaita, se suma a la rebelión, ¿sí? Acá van a empezar a sumarse ciertos personajes. A causa de las rivalidades interétnicas, o sea, entre distintas etnias que había
en los Andes peruanos, ¿sí? Algunos curacas poderosos se opusieron a la rebelión de Túpac Amaru II, ¿ya? Como por ejemplo el curaca de Chincheros, quien ahora conocemos que es Mateo Pumacahua, ¿no? Mateo Pumacahua incluso en cierto sentido lo hemos estudiado como si fuera un prócer, ¿no? De la independencia, perdón, como un precursor, como un prócer de la independencia. Pero él en un inicio estuvo al lado de los realistas, o sea, estuvo al lado de la corona española. Pero incluso se va a oponer a la rebelión de Túpac Amaru II. Pero bueno, cosas que nos deja la vida, enseñanzas que nos deja la vida, ¿no? Las fuerzas del virrey Agustín de Jáuregui y del visitador José Arreche triunfan en la batalla de Chicacupe, ¿sí? Es en esta batalla en que los rebeldes, comandados por Túpac Amaru II, van a ser vencidos. Túpac Amaru II va a ser ejecutado y va a ser descuartizado, ¿no? Junto a sus parientes y colaboradores, en presencia de su familia, obviamente. ¿Para qué? Para sembrar el miedo y que la gente del Cusco no se vuelva a rebelar en contra de los españoles. Pero bueno, luego de la fase quechua se da la fase aymara, ¿ya? La rebelión se inicia en Azángaro, Puno, al mando de Diego Cristóbal Túpac Amaru, que era familiar de José Gabriel Condorcanqui, ¿sí? Pero luego este hombre va a someterse a un falso indulto de la corona, es decir, supuestamente la corona va a perdonar su rebelión y él va a aceptar, pero va a ser un engaño. Y mediante ese engaño va a ser capturado y posteriormente ejecutado. En el Alto Perú, Alto Bolivia, ¿sí? Debido a la influencia que había dejado la rebelión de Túpac Amaru II, ¿ya? Julián Apaza Túpac Katari también se va a rebelar, va a continuar la lucha, ¿no? La lucha por deshacerse de los españoles, ¿no? Y logró cercar la ciudad de La Paz, pero él va a ser traicionado, lastimosamente. Traicionado, capturado, torturado y descuartizado en la Plaza de La Paz, actual Bolivia, ¿no? Bueno, ese fue el proceso de la rebelión de Túpac Amaru II y la fase quechua y la fase aymara, ¿ya? Así de sintético te lo muestro. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de las rebeliones indígenas? Ya de la clase pasada que vimos a Juan Santos Atahualpa, ¿sí? Ahora la de Túpac Amaru II, la de Túpac Katari, la de Diego Cristóbal, ¿sí? Bueno, sobre todo estos dos personajes famosos, ¿no? Juan Santos Atahualpa y Túpac Amaru II. ¿Cuáles van a ser las consecuencias que dejan estas rebeliones? Primero, se reemplazaron los corregimientos por las intendencias. Se crea la audiencia del Cusco. Se buscó mayor control político jurídico en la región. Se suprime temporalmente la mita, o sea, para que no haya el pretexto de que los indígenas van a rebelarse porque hay abusos en la mita. La corona, el virreinato, va a decidir que temporalmente se suprima la mita, temporalmente, ¿sí? Se produce la abolición de los repartos mercantiles. Esto lo habíamos explicado en la clase pasada, ¿no? O sea, se prohíben ya los repartos mercantiles. Ya no podían comercializarse con los indígenas. Bueno, ahora hazlo tú, ¿sí? ¿Cuándo fue el año y el siglo en el que se inició la rebelión de Túpac Amaru II? La rebelión de Túpac Amaru II se dio el 9 de noviembre de 1780, o sea, en el siglo XVIII, ¿sí? ¿Cuáles fueron las principales causas de la rebelión de Túpac Amaru II? Las reformas borbónicas, ¿sí? Ya lo había dicho en la sesión anterior. Las reformas borbónicas produjeron una serie de cambios
que perjudicaron a los indígenas, y esto va a llevar que tanto Juan Santos Atahualpa como Túpac Amaru II se rebelen, ¿sí? No es que antes de las reformas borbónicas los indígenas no eran maltratados, no eran sus derechos no eran despojados de sus derechos, no es que antes de las reformas borbónicas los indígenas hayan sido felices con los españoles, no. Lo que pasa es que con las reformas borbónicas esta situación que pasaban los indígenas empeoró, ¿sí? Bueno, sigamos. 3. Menciona las principales consecuencias de la rebelión de Túpac Amaru II. Las principales consecuencias son prohibición del quechua, de hablar en quechua. ¿Por qué? Porque los españoles van a creer que si van a hablar la gente va a hablar en su lengua originaria, se van a poner de acuerdo, y como los españoles no van a entender eso, entonces van a tener la desventaja. Entonces, desde ahí, todos van a tener que hablar español, ¿sí? Y también se prohíbe literatura con alusión a la cultura inca. Todo recuerdo de los incas va a buscar ser desterrado. Ahora, yo te pregunto, ¿tú conoces alguna momia inca? O sea, si hay restos de fósiles de los incas. Hasta ahora, ¿los conoces? No, ¿verdad? No, yo no he visto, no sé, por ejemplo, la momia de Atahualpa, la momia de Huasca, la momia de Pachacútec, no las he visto. Y quizás están escondidas por esta situación, o quizás los mismos españoles las descubrieron y las quemaron, ¿no? Bueno, y también otra consecuencia es que se crea la Audiencia del Cusco. ¿Dónde se rebeló Túpac Katari? En el Alto Perú, actualmente Bolivia, ¿no? Sigamos. Aprende a pensar. Formula correctamente una pregunta para cada respuesta, ¿sí? Vas a formular una pregunta para cada una de estas respuestas de aquí. Corregidor, multirracial, audiencia, Julián Apaza y visitador. Analiza la imagen. Estas son preguntas de respuestas personales, ¿ya? ¿Dónde y cuándo se realizó la escena? ¿Quién es el personaje y qué expresaría su rostro? ¿Sí? Imagina si hubieras presenciado esta ejecución como indígena, ¿qué hubieras hecho? Luego vas a leer esta parte, vas a seguir leyendo y vas a contestar. Aquí también es para leer y contestar. Preguntas propuestas. ¿Cuál fue la causa principal del fracaso de la revolución de Túpac Amaru II? ¿Ya? O sea, de la rebelión de Túpac Amaru II. Rivalidad étnica entre los indios. O sea, sí, pero no es tanto. Ya acá te pide la causa principal. Fallas tácticas y estratégicas, la principal. Fidelidad al rey de España, no. Poderío de la represión colonial. Localización del movimiento. Ahora, aquí vamos a utilizar en resaltador. Aquí es la D. Una de las consecuencias de la rebelión de Túpac Amaru II fue la creación entre 1782 y 1786 de las intendencias. Los corregimientos van a ser reemplazados por las intendencias. Bueno, ¿quién fue la cacica de Acos, colaboradora de Túpac Amaru II, condenada a la pena del garrote, o sea, a la horca? Tomasa Tito Condemaita, ¿sí? Ahora, ¿dónde estudió José Gabriel Condorcanqui? Ya, este dato está en tu compendio, por eso siempre te digo, después de leer
Después de ver este material y leer tu compendio, responde estas preguntas. ¿Dónde estudió José Gabriel Condorcanqui? En el San Francisco de Borja, el Real Felipe, la Universidad San Marcos, el Príncipe, el Convictorio de San Carlos, en la Escuela de San Francisco de Borja. ¿Ya? La rebelión de Túpac Amaru II se produjo en las regiones de Cusco y Puno. No es una consecuencia de la rebelión tupacamarista. A ver, supresión de los corregimientos, establecimiento de intendencias, creación de la audiencia del Cusco, abolición de los repartos mercantiles o manumisión de la esclavitud. No es una consecuencia. Estos sí fueron consecuencias. ¿Cuál no es? Esta, la E. La rebelión de Túpac Amaru II tuvo el apoyo de negros, criollos, indios, mestizos, o fue multirracial. Fue multirracial, ¿ya? Aunque la palabra raza yo no la suelo usar, pero bueno, está en tu compendio, ¿ya? La presencia del líder aymara, Julián Apaza, conocido como Túpac Katari, inició su rebelión en el Alto Perú, pues. ¿Quién fue el virrey que envió al visitador José Antonio de Areche para sofocar la rebelión de Túpac Amaru II y cuándo fue ejecutado este? Esta pregunta es fácil, es lo primero que te dije. Agustín Jáuregui, de Jáuregui. Una de las consecuencias de la rebelión de Túpac Amaru II fue la creación de las intendencias. Finalmente, vas a realizar la tarea para la casa, ¿sí? Recuerda siempre esto, después de ver este material, repasa también la información de tu compendio y con todo ello, realiza un organizador visual de tu preferencia, mapa mental, mapa conceptual, cuadro sinóptico, entre otros, en tu cuaderno. Luego resuelve las preguntas propuestas en las páginas 96, 97 y 98 de tu compendio. Finalmente deberás presentarme el trabajo el próximo lunes 13 de abril. Bueno, hasta la próxima.